Bienvenidos a Sobrevivientes. En el día de hoy vamos a tener una persona que ya vino una vez, hace como aproximadamente un mes, y quedamos que para esta fecha volvería. Volvería para hablarnos sobre un tema que viene ahora, que es el duelo en las Navidades. Cómo afrontar las Navidades, que es una época que trae mucha nostalgia, y que personas que pasan por un duelo, quizás no tiene que ser un duelo reciente, sino de hace mucho, como que es una temporada que pone a uno un poco lloroso o triste o nostálgico, me gusta más decir. Y estamos hablando que nos va a acompañar hoy nuestra amiga y psicóloga, Iliana Montero. Hola, Ile. Hola, ¿cómo estás tú? Bien, lo prometido es deuda, como dicen. Sí, yo te prometí que iba a venir y así mismito, aquí Exacto. Estamos hoy hablando un poquito de la temporada. De la temporada. Tengo entendido que una de las temporadas más difíciles, ¿verdad? O sea, para las personas que están en un duelo o no tienen que pasar por un duelo, porque a veces yo misma lo digo por mí, sin tener un duelo antes de que me pasaran algunas cosas, era una temporada que yo ponía música de Navidad y era como que le entra a uno una tristeza, una nostalgia, es como algo, no sé cómo explicarlo. ¿A qué se debe eso? En efecto, mira, las Navidades son una época donde generalmente reunimos a la familia, donde hay compartir, donde hay celebración. Todo el mundo se supone que está en un modo alegría y los que no están pues se sienten un poquito desintonizados. Obviamente para las personas que han tenido pérdidas importantes es una época más difícil, aunque no necesariamente, porque siempre podemos hacer algo para poder sobrellevar las festividades. Hay algo muy importante en este tema, es la psicoeducación a los demás, a los que acompañan a los dolientes, y algo que los dolientes quizás ni siquiera lo suponen hasta que no se ven expuestos, que es el derecho que tiene cada doliente. Ajá. Porque de acuerdo a tu pérdida, pues va a ser quizás tu estado anímico, aunque no necesariamente. Hay personas que tienen cierta fortaleza y ciertos estilos de afrontamiento que le permiten continuar con lo planificado. Pero desde los comercios hasta las personas, como dices tú, el ponche, la puesta del arbolito, la música, y no todo el mundo está en esa sintonía. Entonces, muchas veces el doliente se siente hasta culpable. ¿Qué me pasa a mí que yo no me siento igual que los demás? Y nada menos cierto, o sea, está en su derecho de pasar sus festividades como él entienda. Para eso necesitamos la cooperación de las personas que están alrededor de ese doliente. Familia inmediata, amigos, relacionados. Se le hace muy cuesta arriba a un director de empresa o a un dueño de empresa que sus empleados no asistan a esa fiesta, porque en esa fiesta pues hay múltiples beneficios, es un lugar de esparcimiento, pero el doliente tiene derecho a no asistir. Hay muchas formas que podemos pasar esta fiesta sin necesidad de dejar estar en sintonía con lo que sentimos. No con el exterior, sino con uno. Exacto, que no es exactamente lo que existe a nuestro alrededor. Sí, porque la fiesta de Navidad, por lo que tú me estás describiendo, y es así ahora que lo dices, es como uno tiene que estar alegre porque es Navidad. Sí. Y no es así. Y no es así. Le tememos a la tristeza, Nelly, le tememos a las emociones negativas, porque estamos en un mundo que nos incita a lo positivo y verle la parte positiva. Nada más errado que decirle a un doliente, pero tú estás viva, o pero mira, tú tienes la oportunidad de estar con tus nietos. Eso no entra en sintonía con el doliente. Entonces, para eso hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando has tenido una pérdida, va a depender mucho de qué tipo de pérdida tú tienes, porque hay pérdidas más impactantes que otras. Va a depender mucho de quién es el grupo que te rodea, porque muchas veces el que te rodea es el que menos te comprende y el del que menos tú necesitas o requieres en ese momento, porque constantemente muchas veces los dolientes se sienten juzgados y hasta entienden que no están viviendo su duelo como debe ser, y el duelo debe ser individualizado. Entonces, ¿qué hacer en este tiempo de fiestas? Se pueden hacer varias cosas. Número uno,
planificarlas. Y las personas dirán, bueno, ¿cómo yo lo voy a planificar? Eso tiene mucho que ver con personas cercanas a él o los dolientes. Porque esas personas más cercanas y a las que el doliente se apega son generalmente donde hay mayor grado de confianza y es donde el doliente o los dolientes pueden decir con honestidad cómo se sienten y qué desean. Los dominicanos, eso también es muy cultural, los dominicanos desde siempre, las navidades se han recibido de una forma mayor que hasta quizás en otros países, porque nosotros comenzamos con los arbolitos desde octubre. Sí, más amor navideño el 1 de octubre. Y las tiendas arrancan desde septiembre o los anuncios. Sí. Hay un programa de radio muy famoso que comienza el día 1 de octubre. Sí, entonces, las personas no necesariamente las más cercanas son con las que tenemos más confianza. Planificarlas. ¿Qué desean hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay familias donde las tradiciones es juntar 2 o 3 familias. Hay familias que las viven muy solas. Y generalmente en esas navidades que muchas veces se experimentan por primera vez sin tu ser querido o con una gran pérdida, hay personas que sí desean seguir con su tradición, hay personas que sí desean seguir haciendo lo que hacen, hay personas que no. Y todo eso hay que respetarlo. El doliente está en el derecho de decir, este año no me siento con deseos, quiero ver televisión. Ah, pero te llevamos a la cena. Ah, sí, eso sí. Y se la comen en la cama. Y tú sabes que uno tiende a cuando una persona le dice así, porque a mí me pasó con mi hermana que decía, no, es que yo no voy a cenar con ustedes, pero ahí está en depresión. Entonces no es una depresión realmente, es un duelo o un deseo, no quiero estar en eso. No necesariamente es depresión. Tienen que existir factores de riesgo para uno poder decir si está deprimida. Sí, porque uno tiende a todo es una depresión, estoy triste, eso es deprimida. No, y se ha comprobado que los dolientes tienen diferentes intensidades de su dolor. O sea, no es lo mismo para cada persona y depende mucho de la vinculación, de la manera que esa persona perdió la vida, tiene que ver mucho con la familia, tiene que ver mucho con situaciones que no fueron resueltas cuando esa persona estaba en vida. Tiene que ver con muchas cosas, pero no siempre es depresión. Quizá la persona es feliz y lo que quiere hacer es estar tranquilo, o llorar intensamente, o tener solamente la compañía de una sola persona. Entonces, el doliente tiene que estar muy claro en lo que desea hacer, a quién se lo va a decir y que se siente con el deseo de expresarlo. Porque lo que le pasa al doliente es que muchas veces piensa las cosas y no las dice. Sobre todo porque uno tiende a juzgarlo, o no a juzgarlo porque sí, sino hija, pero déjate de cosas porque... No, hombre, ven, tú te viste, así tú te animas. Claro, eso es lo que uno tiene claro que hacer. Que sí. Esos son comentarios desafortunados para los dolientes, sí. Pero la intención no es mala, nunca es mala. No. Eso vale la pena decirlo. Otra cosa que sí pueden hacer es crear nuevas tradiciones. Por ejemplo, si mi papá él era el encargado del cerdo y mi papá ya no está, primero tengo que buscar quién lo va a hacer o quién lo va a traer. Entonces, muchas veces pues se hace de manera neutral, se puede honrar su memoria haciéndolo. Ay, papá hubiera disfrutado tanto esto. O simplemente, el cerdo ya quizá no tiene tanto significado ni sentido, porque puede haber una persona que diga, ya, después que tu papá no está, yo no me sabe igual el cerdo. Y eso hay que aceptarlo. Entonces, se puede crear una nueva tradición. Eso me gusta, de crear una nueva tradición. Sí. Yo creo que eso ayudaría mucho. Ayuda mucho. Por ejemplo, poner a uno de los niños más jóvenes a leer un cuento y honrar la memoria de la persona que no está. Porque es que muchos dolientes están pensando en su ser querido, pero no se atreven a expresarlo. Entonces, hacer un pequeño ritual hay personas que les gusta dejar la silla vacía, hay personas que de una vez otra persona se encarga de llenar esa silla, hay personas de que papá le encantaba el canto, que no pare la música, o mi hermana no va a estar aquí este año porque se mudó lejos a otro país, y llamamos por teléfono a la hermana con la familia, y qué están ustedes haciendo, se comparten recetas. Honrar la memoria de los que no están es también importante. Tener nuevas tradiciones. Hay personas que ponen una bola del arbolito con la foto de esa persona. Hay personas que
ponen un pajarito. Sentir la presencia de ese ser amado es tenerlo en otra dimensión, aunque físicamente no esté. Y ayuda a sanar. Y ayuda a sanar. Otra cosa es poner límites. Hay dolientes que sí aceptan tener la cena de Navidad, pero no quieren la música. No quieren que llegue la güira, la tambora, cambian. Entonces la tradición cambia y va tomando otra forma. Sí, yo acepto ir a la cena y después que están en la cena lo pasan bien. Aunque inicialmente puedan hacer resistencia, pero siempre dejarle esa puerta abierta, que es el permiso para que él o ella haga lo que entienda. Otra manera es diversificándola, cambiándose de casa. Este año no va a ser en mi casa, no me siento lista para hacerlo porque me da mucha pena y dolor que tu papá no esté o que tu esposo no esté o que mi hijo no esté. Entonces se puede cambiar totalmente. Muchas personas, es una curiosidad muy grande que sienten los demás. ¿Qué van a hacer y qué van a hacer? Y si la persona decide, por ejemplo, irse para el interior o irse de viaje, pues puede resultar en shock para los demás. Entonces hay que dejarlos. Lo más importante es decirle, lo que tú hagas está bien, para mí. Te entiendo, te voy a extrañar, pero sé que eso es lo que tú necesitas hacer. Hay muchas personas que les gustaba la playa a su persona fallecida y deciden hacer una Navidad diferente. Van y hacen una hoguera en la playa, no hacen cena, hacen hot dogs, salchicha, lo que sea. Pero importante es dejar que ellos decidan y entender que el límite que ponga el doliente, si dice, bueno, no va a ser como lo hacíamos antes, hasta las 4 de la mañana, bailando y disfrutando y que había un sancocho después, no. Se cambia la rutina. Se cambia la rutina. Ok. Tú sabes que eso me trae a mí, a mí me gustan mucho las Navidades, y lo pongo como ejemplo. Sin embargo, y lo voy a decir porque sé que a muchas personas, no porque necesariamente hayan perdido, todos hemos perdido a través de los años, pero no tan fuerte o tan reciente. Y yo recuerdo que en casa de papi y mami, nosotros somos 3 hermanos, y eran los hermanos con los sobrinos, con las parejas, papi y mami, que papi se vestía de Santa Claus, que entregábamos los regalos, que había en la cena de Navidad era pavo, puerco, pescado relleno que mi tía hacía, era como la familia entera. Después eso lo hacíamos en mi casa, ya yo casada con mis hijos, e invitábamos gente, como yo decía, yo recogía todo el que no tenía como mucha familia, no vengan para mi casa. Los últimos 3 años, un día yo dije, óyeme, los tiempos cambian. Porque de ser, nosotros no somos una familia grande, o sea, mi familia de origen, vamos a decir, el árbol, el tronco, mi mamá, mi papá, mis hermanos, pero éramos, pon tú 20. Pero hace 2 o 3 años yo me vi ya con mi esposo, mis 3 hijos, mis 2 nietos y yo. O sea, fue como de aquí, y no fue que lo pasáramos mal, todo lo contrario, lo disfrutamos muchísimo, pero es tú te sientes como, wow, cómo los tiempos cambian. Y cómo cambian los roles de las personas. Exactamente. Que eso es parte de lo que es la adaptación a las pérdidas. O sea, tú me dijiste que tu papá se vestía de Santa Claus. ¿Quién se viste de Santa Claus ahora? No, nadie. Entonces hay roles que pues tenemos que despedir también. Claro. Que tiene también mucho que ver con las crisis evolutivas. O sea, los que no están y los que vamos pues... creciendo en madurez. Y entonces, ¿qué tradiciones nuevas has integrado tú? ¿Cuál es la participación, por ejemplo, de tu nieto? Exacto. ¿Qué nueva cosa han integrado? Y eso es bueno hablarlo. Así mismito, como me lo estás diciéndome, cómo cambian los tiempos, claro, cómo son las cosas diferentes. Ahora el centro de atracción quizás es el nieto, con sus ocurrencias. Entonces, toda la atención y todo el programa se deriva en ese nieto. Entonces, ese nieto adquirió un rol preponderante. Y a pesar de que disfrutaron de los roles anteriores, los pueden recordar con alegría, integrarlo. Claro. Porque los encargados de hacerle esa historia a tu nieto son ustedes. Exacto. Porque quizás él no lo vivió. Quizás él no estaba, el nieto no estaba. No, entonces, claro, ninguno de los nietos estaban. Eso es como... Muchos de los nietos quieren preguntar acerca del abuelo y no se atreven. O sea, si no hablamos del abuelo, no lo voy a conocer.
Exacto. Entonces, así era tu abuelo y esto era lo que él hacía en esta fiesta. Y eso puede seguir siendo una tradición a ser contada o a ser emulada por ese niño más adelante. Pero yo quiero vivir esta experiencia cuando él sea un adulto. Entonces, sí, es cambiante, o sea, las tradiciones cambian, las tradiciones van cambiando. Y el rol de cada persona va Y el rol de cada persona va cambiando, porque me dijiste que eran tus padres que hacían esa cena antes, ahora la haces tú. O sea que eso va cambiando y tú vas adquiriendo nuevas formas por tus hijos políticos, que quizás pueden integrar nuevas personas o que quizás pueden integrar nuevas cosas. Hay personas que les gusta pararse en un arbolito y decir, bueno, vamos a decir la lista de deseos. Por ejemplo, en mi casa siempre hacemos una dinámica. Y eso fue después de 2 grandes pérdidas. Y va dirigida a los niños. Y hacemos un juego, quién es María, quién es José. También hay alguna vez que, ¿cuáles son tus deseos? ¿Qué tú deseas? ¿Cuáles son los planes? También se habla, es el momento para hablar en la familia. La vida va tan rápida que uno no habla. En la familia, bueno, ¿qué planes tú tienes? ¿Qué proyectos tú tienes? ¿Hacia dónde vas? Me interesa saber de ti. Es un momento íntimo de la familia. Y curiosamente, donde todos contribuyen. Estamos acostumbrados a, pues quizás no a participar tanto, pero eso también es algo bien bonito. O sea, el hecho de búscame tú tal cosa y búscame la otra y tú eres el encargado de la música y quién me va a ayudar con la mesa. Y entonces, es bonito. Es bonito. Hay personas que hacen una oración antes de la cena, dan gracias por todo. Y eso también es bonito. O sea, pero eso me gusta, de crear nuevas cosas, nuevos recuerdos, vamos a llamarlo. Sí. Nuevos momentos también. No tienen que ser recuerdos, pueden ser momentos y pueden variar. O sea, yo recuerdo cuando yo era chiquita, la famosa pata gallina, mi papá no estaba en desacuerdo con eso. Y entonces nosotros lo hacíamos con personas cerca, vecinos, que antes las casas eran más cercanas. Ahora eso no existe. No. Mis hijos apenas supieron lo que era la pata gallina y mis sobrinietos, pues, no se imaginan que eso existe. Esa es una tradición quizá perdida ya, pero hay otras nuevas. Ahora los niños tienen la curiosidad y se puede leer, o hay personas que se disfrazan como lo hacía tu padre, de Santa Claus, pero también hay otras cosas. Bueno, vamos a leer cuál es la verdadera historia y el verdadero motivo de la Navidad. De la Navidad. ¿Qué sentido le va a dar mi familia a esto? ¿Qué es lo importante para cada familia? Exacto. Vamos a una breve pausa y ahora volvemos. Aquí de vuelta con Ileana Montero. Estamos hablando hoy sobre el duelo, sobre las Navidades, y ahora vamos, ya pasamos Navidad, ahora vámonos para Año Nuevo. Dame una razón por qué la gente llora el 31 de diciembre para recibir el Año Nuevo. Pueden ser varias las razones. Porque son mucha la gente que lloran. Sí, y no, bueno, hay personas que lloran de alegría por haber sobrellevado, aunque no lo creas así, hay personas que no les gusta el Año Nuevo porque ha tenido una experiencia en los dolientes, porque significa que ya sobrepasé este año y el próximo, la realidad te golpea en la cara, que no porque el año cambie yo voy a tener lo que yo no tenía de vuelta. Okay. Te pone más en contacto con tu realidad. O sea, y te pone en contacto si no has hecho los proyectos que pensabas, si se te han frustrado situaciones, lloras porque estás sobrellevando una pérdida de salud y lo estás haciendo en un momento donde hay incertidumbre, o lo estás haciendo en un momento donde ya estás saliendo y te cuestionas, ¿y cómo yo he logrado todo esto? Hay personas que lloran simplemente de alegría y celebran estar como desean y como la vida les ha permitido estar. Las razones son muchas. Hay muchas personas, cada vez más yo veo que el Año Nuevo es la fecha que muchas personas intercambian, sobre todo cuando hay ya familia política, porque no lo veo más como una celebración de familias nucleares y no de esa familia extendida, sino que ya a los padres, pues bueno, no quiero que se pase el 24 conmigo, porque es una tradición tan marcada. Ya el 31 te puedes ir con tu esposo, no, a donde tú quieras, a la playa, a la fiesta, me deja a los nietos, o sea, no es, pero sí hay tristeza también, y es la misma tristeza que sentimos, porque a final de año también es como que nos hacemos una evaluación
Y a final de año también podemos estar dándonos cuenta quizás de algo que nos pasó, que es el duelo retardado, y que no habíamos realizado, que ya este año se finalizó, y eso que yo perdí. Hay muchas personas que somatizan, esconden, que nunca es bueno porque no se vive un duelo en libertad. Entonces quizá a fin de año es que tú haces el enganche. Entonces, y donde quiera que tú estés, pues tú vas como cambiando. Tú ves esas personas que van como cambiando. ¿Y qué le está pasando? Pero estamos fin de año, deberíamos de agradecer por tanta cosa. ¿Quién sabe la pérdida que esa persona tuvo? Eso pasa también mucho en las fiestas laborales de Navidad. Cuando tú esperabas un aumento, una promoción, o cuando tú has perdido un compañero, porque ese es un duelo no autorizado. Ay, pero si nada más nos sentábamos en el escritorio, ¿y cómo va a ser? Sí, pero tú veías a esa persona a diario, Claro. Tú tenías un vínculo con esa persona que el otro desconoce, te hace falta, quizás ese era tu soporte. Nosotros generalmente no damos el valor necesario a las personas que vemos cotidianamente. Por eso tú ves muchos posts diciendo, agradezcan hoy, vivan el hoy, digan te amo hoy. Porque como pues este set se cierra, venimos la semana que viene, pero en esa semana pasan muchas cosas. Entonces, por eso también las fiestas de Navidad son tan especiales y calan tanto en los dolientes. Porque muchas veces se sienten, hay culpabilidad, hay manejo de culpabilidad también en ese fin de año. Quizás no le di la importancia que debía haberle dado a mi compañero o a la persona que perdí, o quizás yo debía haber hecho más por la persona a quien más veo sufrir por esta pérdida. Entonces, el final de año es como una evaluación. El recuento de todo. El recuento de todo, me estoy yo dando cuenta de lo que perdí. Porque cada vez que voy manejando para La Terrena o para Montecristi o para el interior, yo no quiero montarme en ese carro. Entonces, ¿qué me pasa a mí con esto? Y esas son situaciones que los dolientes deben de resolver porque esa es la parte emocional del duelo. Hay una parte emocional, hay una aceptación inicial que puede ser más o menos, varía en el tiempo, no todo el mundo lo hace de manera igual, pero esa es la parte emocional del duelo. Entonces muchas personas lo comparten en privado y no le dan importancia de quizás ir al psicólogo y decir, cada vez que yo me monto en este carro para ir a Jarabacoa o ir a tal sitio, es el mismo, me siento igual, me da pesar, es difícil. Entonces, ¿a qué te lo hace difícil? ¿Qué pasaba antes cuando usted iba de fin de semana? A su casa de fin de semana o a visitar a la tía, al pueblo, o a visitar al abuelo. ¿Qué pasaba antes? Pero era que, contrale, mi mamá llevaba esos bollitos de yuca y ya no lo puede llevar. Y ahí también puede haber ira también, puede haber rabia. Las personas que no están conformes porque entienden que ha sido una injusticia lo que les pasó. Tan buen padre que era, tan buen hijo que era, tan buena hermana. Entonces, hay que identificar emociones en cada momento, porque como son tan cambiantes, hay que identificar emociones. Entonces, cuando tú identificas una emoción, tú te estás conociendo a ti mismo. O sea, ya yo sé, esto me pasa. Y lo dices, lo que me falta, lo aceptas, o sea, te lo vas diciendo a ti mismo. O a tu esposa o a tu amiga, ya yo sé por qué me daba tanto pesar. Es que mi mamá venía siempre y ya no tenemos esos bollitos de yuca y nadie los hace como ella. Y nadie los va a hacer como ella. Entonces te queda ese recuerdo de cómo ella lo hacía. Pero quizás hay otro elemento. Bueno, no te hice los bollitos, pero sí te hice la fritica. O sí te voy a hacer unos tostones. Exacto, algo que te... No que compense, porque ese es un recuerdo, pero un elemento nuevo. Entonces, lo más importante es que el doliente identifique y que los que están alrededor lo acepten tal cual él piensa y siente. Eso es importante, hacer hincapié en esa parte. De que el que está alrededor lo entienda y diga, ok, te dejé tranquilo, porque nosotros insistimos mucho, o sea, tendemos a insistir, no, pero no me digas así, como tú me vas a dejar sola, porque mira, yo sé que tú tienes mucho dolor, a mí también me duele, pero tú tienes que estar con nosotros, porque entonces, ¿qué vamos a hacer sin ti? Entonces le pasamos un sentimiento de culpa, además. Sí, porque también hay culpa en el duelo, exacto, está la culpa. Pero que uno, para hacer que el otro venga donde uno, lo hace sentir como... No, yo le voy a decir que es a mi mamá, vamos a poner. Le voy a decir a mami que ella tiene que venir, porque entonces si no, nosotros vamos a estar tristes porque papi no va a estar. O sea, yo le estoy cargándola.
endilgando algo que ella Que simplemente no es así, que ella no quiere. Y no Sí. hay que cargar. Tenemos que ser súper cuidadosos porque tratando de hacer un bien para que salga el doliente de ahí, lo que queremos es ayudarlo. Pero ¿cómo va a ser esta tristeza? Entonces pasa lo que inicialmente te dije. ¿Y yo estaré viviendo mi duelo bien? Y yo lo estaré haciendo bien. Yo no estaré dándole un sufrimiento a mi familia. Entonces obligamos a esa persona a ponerse una capa y una camisa de fuerza Que que no después sale. existe, que después sale y que luego que el doliente asiste, pueden haber dos respuestas. Qué bueno que me hicieron venir. Mira, no me sentí tan mal, porque muchas veces el doliente tiene miedo a enfrentar esa situación que le puede generar, que no sabe lo que le va a generar. Ok. Por eso hay cancelaciones a última hora. Muchas personas dicen, ay, ¿qué le pasó? ¿Qué canceló? Se puede estar cambiada en la puerta y le puede decir a la persona, es que yo no voy. No puedo. Es que no voy, no puedo. No tengo ánimo, no tengo deseo. O puede ser que insistan y vaya y después la persona diga, mira, no me sentí tan mal. Pero entonces a ese doliente hay que darle el permiso. Si quiere llorar, que llore. Porque hay personas que limitan eso. Hay personas que le limitan el dolor a los demás. Esta es la cantidad de dolor. Tú vas ahí, pero no llore. ¿Entiendes? Entonces no lo invite. Exacto. O acéptelo. Eso está un poco más entendible y se está aceptando un poco más de que las personas lloren. No nos queremos enfrentar a las emociones negativas, no solamente porque el mundo nos está recordando de la positividad y de que debemos estar bien y de que tú tienes y que tú sí, eso no existe, eso hace muchísimo daño, porque las personas lo que deben de vivir su duelo es en libertad. Y la vida en libertad, porque no es solamente cuando uno tiene duelo, hay días que tú te levantas y no tienes el mismo ánimo. Entonces Sí. no quiere decir que yo salga a la calle y me digan, no, pero quita esa cara porque tú tienes que estar así. Sí. No hay días que no. Que O la inquisición al doliente. también. ¿Qué tú vas a hacer con la ropa? ¿Qué tú vas a hacer con esto? ¿Qué tú piensas hacer? Y tú lo tienes todo. Por suerte te dejó tal cosa. Los viudos y las viudas generalmente piensan que es solamente un esposo que perdió y quizás, o una pareja que perdió, y es una vida. Claro. Una vida. ¿Cómo me van a pedir a mí que yo saque toda la ropa? O que la guarde durante años y años. Y recoge todo, que eso te hace daño. Sí, hay muchas personas que hacen eso y eso es negación, eso es no querer enfrentarse con eso que sí que es doloroso. Claro que es doloroso, claro que eso es doloroso. Hay muchas personas que sufren también porque en las fiestas este pariente, este familiar no es como era antes, porque tiene inicio de una enfermedad ya, vamos a decir, de una demencia vascular, de una demencia, puede no recordar a esas personas con tanta agilidad. Entonces la persona encargada pues tiene una tarea muy fuerte porque quiere, ese Rafael, ese fulano, entonces eso genera al cuidador o al acompañante una presión tan grande y los demás, entonces a quien le hacen las preguntas es a él o a ella, al cuidador o a la persona que está cuidando. ¿Y qué le pasa? Él tiene que estar muy mal. ¿Y tú estás segura que lo estás llevando al médico? Esa persona está llevando un duelo anticipado. Claro. Y una pérdida ambigua. La persona está físicamente ahí, pero psicológicamente no está, porque perdió memoria, perdió facultades, hasta facultades motoras que se pierdan. Se preguntan por curiosidad y lo más importante es aceptarlas. Y en ese sentido, el planificar tiene mucho que ver con, vas a ver a Raúl, pero no está igual que antes. Claro, decir. Porque ha perdido. Entonces ahí está la parte de los acompañantes y de qué me perdí yo. O puede ser porque tú has llevado tu duelo muy en silencio o porque tú no has prestado atención a lo que te está pasando alrededor. Entonces, ese es un momento también que impacta muchísimo cuando hay en una reunión familiar de Navidad alguien que era todo, que era la figura principal, la figura de apoyo, la figura de consejo, ya no tiene esas capacidades. Tú sabes que voy a poner como ejemplo algo que nosotros hicimos, quizás eso le ayude a otras familias. Mi mamá era muy activa y la que hacía el pavo y la que hacía todo. Y comenzó a tener pequeñas isquemias, fue perdiendo.
Y ya ella, nosotros no la llevábamos porque había que bajarla de un segundo piso, era un poco difícil a la cena de familia, pero decidimos ir todos a la casa de ella, que vivía con mi hermana, después que papi había muerto. Pero una vez notamos que mami en un principio estaba como muy alerta y muy sonreída y de un momento a otro se recogió. Es raro, o sea, que tú le notabas la mirada, que estaba pero no estaba, ponía atención, no ponía atención. Y así. Y nos dimos cuenta que era que nosotros, la familia mía, hablamos todito a la vez. Nos reímos a la vez, hacemos chiste a la vez, nos embromamos a la vez y todo es a la vez. Entonces lo que creábamos era un ruido que hacía que mami, eso lo entendimos porque el mismo médico nos lo dijo, no, lo que pasa es que ustedes tienen, ella lo que está percibiendo es un ruido el cual ella no se puede incorporar porque no tiene ya la destreza, las habilidades. Y de ahí entonces dijimos, ok, esto no lo podemos hacer, porque no es reunirnos para que ella sufra, es reunirnos para estar con ella. Entonces lo que decidimos fue que los 24 de diciembre, desde el mediodía, íbamos por grupo. ¿Qué cambiaron ustedes? Lo que hicimos fue eso, que en vez de ir todos, nos vemos a las 6 donde abuela Licaira, no. Nuevo rito, una nueva celebración, una nueva manera de celebrar. Iba un grupo, comía con ellos, otro grupo se tomaba el café y la galletita, el otro llegaba a las 6 de la tarde los pastelitos, el último llegaba ya a las 7:30, le dábamos cena a ella, o sea, cenábamos con ella, lo que nos tocaba, vamos a decir eso, y después cada quien hacía su cena o nos reuníamos en mi casa ya todito, pero sin mami, pero ya habíamos celebrado con ella y ya había tenido una celebración. Sentido ese calor de la Navidad. Exactamente. Fue difícil en un principio como concho, porque mami era la batuta. Mami era el centro de la comedera. Mami era, 3 meses antes de morirse, mi mamá se tomaba una cerveza todos los días a las 11 de la mañana. Que tenía una campanita al lado, que ella tenía un reloj enfrente. A las 11 dale la cerveza o dale la cerveza, claro. Porque si no la campanita te la tiraba. Exacto. Pero el día que ella decidió no, porque yo dije a mi hermana, vea que la cerveza de mami, me dijo, no, ella no quiere, le dije, preparémonos ya. Digo, tuve la dicha y la suerte, y mi mamá murió de 90 y pico de años. Pero eso lo hicimos, o sea, muy lo que tú dices, crear nuevas formas de celebración, adecuadas a lo que está pasando. A mi realidad familiar. Exacto. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tipo de familia, o sea, ustedes fueron flexibles, claro. Que es una de las, vamos a decir, de las habilidades o de las maneras de uno ser también resiliente, o sea, claro. No podemos hacer esto en vez de estancarme y protestar o enfurecerme porque no lo puedo hacer. Agarrarme la cabeza de que hay que pena. Y lamentarme sin hacer nada productivo. ¿Qué podemos hacer para integrarla a una tradición que fue tan marcada en su vida y donde ella jugaba un papel preponderante? Entonces tiene mucho que ver con la flexibilidad, porque hay personas que se plantan y dicen, no, yo no voy, no me lo pidan. Entonces esa persona sufre, ni hace feliz a los demás, ni trata de hacerse el momento dentro de la realidad que se tiene. O sea, también hay que ser un poco flexible. Y por eso se habla en familia. ¿Qué ustedes creen que podemos hacer? Porque no es lo que decida una persona, sino qué creen que podemos hacer. Y generalmente es externo al doliente. ¿Qué podemos hacer? Ustedes cambiaron su ritual. Y de eso se trata, de ser flexibles, de aceptar las emociones, de honrar memorias. Para eso existe también la tecnología, para ponernos en contacto con los que no están, para crear nuevas cosas. A las 9 tenemos que reunirnos porque ya es medianoche. Entonces se trata de flexibilizar y de entender, sobre todo de ponerme en el lugar del otro que está sufriendo. Yo estoy sufriendo también, pero quizás hay mayor manifestaciones de dolor y su vinculación con esa pérdida que tuvo era mayor que la mía. Entonces yo puedo ejecutar. ¿Cómo te puedo ayudar? Hay personas que dicen, no voy a hacer nada. ¿Qué tú quieres? No. Yo quiero un café con leche, un té con una galletita. Entonces la familia se tiene que flexibilizar. Y respetar. Y respetar al doliente y no preguntar. Ya tú tienes mucho tiempo, ya es hora. Tú tienes hijo pequeño, tienes que. Ese tienes que es difícil. Eres afortunada por. No soy afortunada, perdí a mi esposo. Pero tú quédate bien económicamente. Eso es tan irrelevante para una persona con una pérdida y tan inapropiado, vamos a decir. Exacto. Entonces,
hay que tener mucha prudencia, mucha cautela y mucha psicoeducación. Y ser honestos, este año va a ser una Navidad diferente porque no tenemos porque mi hermana se mudó a Australia, porque nuestra situación económica no es igual. Tenemos que readaptarnos. En vez de pavo vamos a hacer un pollito. Un pollito o vamos a hacer lo que sea. Vamos a hacer lo que sea. Vivir acorde al día y al momento. A veces se planifica una cosa, a pesar de que te dije de planificación, y al momento se cambia. Se cambia. Y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo. Y entenderlo. Y hay que respetarlo. Eso es como el mismo duelo que es cambiante. Yo diría que la mayor psicoeducación es para los que acompañan a los dolientes. Okay. Y en este caso la familia extendida o la familia y los amigos, las personas en los lugares de trabajo. Entonces, respetar y sobrellevarlo. Okay. Que no es agradable, no, quizás muchas veces no va a ser agradable, pero se sobrelleva y uno se reinventa en el momento. Se sobrelleva, que es lo importante. Ok, Liliana, entonces, recogiendo es crear nuevas formas de hacer las cosas. Planificar dentro de lo posible. Planificar y respetar. Respetar y saber algo que el doliente quizás ni se imagina. Yo tengo derecho y a no sentirme pasivo ante mi dolor. Y decírselo también a los dolientes. Muchas veces dicen, mira, tú haces lo que tú quieras, nosotros vamos a hacer esto, esto y esto. Si tú quieres, perfecto, y si no, también perfecto. O cómo te gustaría que nos integráramos. Exacto, también. Pensando en el doliente. ¿Qué te gustaría? Bueno, yo voy, pero no voy a hacer nada. Aceptar lo que el doliente quiera. Okay. Aceptarlo, las condiciones, vamos a decir, la manera como desee esa celebración, sin censurar ni juzgar. Ok. Liana, nada, muchísimas gracias, como siempre, nos diste mucha luz, sobre todo en esta época. Yo espero que a nuestros personas que siempre nos siguen y nos ven, este programa les haya ayudado, sobre todo a aquellos que tienen ese tipo de situación. Por eso quisimos hacerlo ahora, de que las Navidades puede ser un momento de mucha alegría, pero para muchas personas es un momento de nostalgia, quizás de dolor. Pero tenemos que afrontarlo como es, creando nuevas formas de celebrar, respetando al otro, tal como nos dijo la licenciada Montero, y tener unas Navidades lo más bonitas que se quiera y que se pueda, siempre con el respeto. Liliana, y de acorde a nuestra realidad, de cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos. Nos sentimos tanto el doliente como el acompañante y la familia entera. Exacto. Porque para la familia también es importante que el doliente se sienta bien dentro de lo que se siente entendido. Si lo entendemos, ya lo estamos haciendo perfecto. Exacto. Pues nada, Ili, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti por tenerme siempre. Nos vemos en un próximo programa. Vamos a ver qué tema importante y qué ayuda a la gente podemos hacer. Siempre a tu orden. Está bien. Y ustedes, señores, muchísimas gracias por su audiencia como siempre y nos vemos en una próxima entrega de Sobrevivientes.